Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien, que se encuentren en excelente estado de salud y en sus casas. Sé que esta semana es para ustedes el cierre del tercer parcial y con ello dan por terminado su semestre y aunque no ha sido de la manera cotidiana a la que ustedes están acostumbrados, espero que los estén cerrando de la mejor manera y que les vaya muy bien, ¿ok? El día de hoy estoy aquí nuevamente para traerles un tema respecto a nuestro calendario Fomalasa. Como bien saben, este 31 de mayo se conmemora el Día Mundial Sin Tabaco, una iniciativa que se tiene por la OMS y la OPS para intentar hacer conciencia en aquellas personas que son fumadoras. Entonces vamos a tocar el día de hoy temas como el tabaquismo como adicción, el vapeo y algunas estrategias que ustedes podrían tomar en caso de que fueran fumadores y quisieran intentar dejar de fumar. Bueno, vamos ahora sí a abarcar el tema que les había comentado. El tabaquismo como adicción, algo de vapeo y cómo podemos dejar de fumar, ¿ok? Para poder entender el tabaquismo como adicción, primero tenemos que entender ciertas definiciones. Una drogodependencia definida por la OMS es una tendencia a consumir una sustancia. Esto es con el fin de experimentar esa sensación agradable o esa sensación placentera que produce dicha sustancia, llámese droga, llámese cigarro, llámese alcohol, ¿ok? O también con el fin de evitar aquellos efectos desagradables que se producen por mantener abstinencia, ¿ok? La dependencia como tal es un patrón desadaptativo prolongado de consumo que produce algunas de las siguientes consecuencias, que puede ser una o las tres. Y esto puede ser tolerancia, puede ser abstinencia o puede ser el abuso de dicha sustancia. La tolerancia como tal es la necesidad de aumentar la dosis para conseguir el efecto deseado o la disminución del efecto cuando se mantiene la misma dosis. ¿Qué quiere decir esto? Que a un paciente, a una persona consumidora, una dosis ya no le genera el mismo resultado o la misma satisfacción cierta dosis y por lo tanto tiene que irla incrementando. La abstinencia se refiere a aquellos síntomas que son físicos o pueden ser psíquicos que se presentan al detener el consumo de dicha sustancia y que por lo general es el motivo de que la persona vuelva a consumir a fin de evitar esa sensación desagradable. El abuso se refiere cuando la persona ha tenido un consumo prolongado que va más allá de 12 meses y que en algunas ocasiones o que con algunas sustancias esta persona con tal de consumir puede poner en riesgo ciertos aspectos de su vida como pueden ser las sociales, como pueden ser familiares, como pueden ser laborales. Ajá, entonces ya hay un abuso. Muchas personas me podrán decir, doctora, entonces yo fumo, pero no llevo 12 meses, entonces no tengo abuso. Puede ser que no, porque todavía no cumples ese rango, pero claro que estás desarrollando tolerancia y abstinencia y por lo tanto una posible dependencia. Conociendo un poquito más del tabaco, vemos que este está formado por más de 400 sustancias, muchas de ellas que son nocivas para la salud. Tenemos, por ejemplo, el monóxido de carbono, que es uno de los gases que se encuentran en el tabaco. El monóxido de carbono también se encuentra como gas de los tubos de escape, por ejemplo, de los coches. Este gas es uno de los principales responsables de la irritación de la vía aérea que ocasionan una inflamación crónica y posteriores enfermedades como por ejemplo EPOC. Encontramos también pireno, que es una sustancia cancerígena, pero el alquitrán vemos que es el principal responsable de cancerígeno para producir cualquier tipo de cáncer. Encontramos mercurio, encontramos estireno, cloruro de vinilo y muchas otras sustancias que como se dan cuenta se utilizan en industrias, por ejemplo, de pintura, en industrias de solventes o por ejemplo hasta en algunos venenos para algunos roedores. Pero en sí, ¿cuál es la sustancia responsable de que nosotros nos volvamos adictos al cigarro? Bueno, pues entonces vemos que la nicotina, entre sus muchos otros componentes del cigarro, es el principal responsable de la adicción. Esto porque tiene un potencial de adicción muy importante. Si lo ven en el cuadrito, es 100 de 100. Eso comparado con otras sustancias que a lo mejor podríamos ver un efecto nocivo de manera más rápida en el paciente, la nicotina es una sustancia que se puede mantener al alcance de manera rápida, es económica, es legal y se puede consumir en cualquier momento. Sin embargo, es la más adictiva, está por arriba del crack, está por arriba de la heroína. Pero, ¿qué es lo que pasa con la nicotina? La nicotina se encuentra en la hoja del tabaco, que al ser fumada esta es una sustancia psicoactiva según la dosis. Si se inhala a
dosis bajas puede ser psicoestimulante, pero si se inhala a grandes dosis puede ser un depresor del sistema nervioso. ¿Ok? Se ha visto que su consumo aumenta la posibilidad de volver a consumir. Al inhalar la nicotina como tal, al estar fumando, esa sustancia entra a lo que son los vasos sanguíneos y por el riego sanguíneo llega inmediatamente al cerebro en aproximadamente 10 segundos, y en ese momento estimula ciertos receptores nicotínicos que se encuentran en ciertas estructuras del cerebro y podemos ver su efecto de manera inmediata. Esta nicotina estimula los receptores nicotínicos que se encuentran principalmente entre dos estructuras del sistema nervioso. En el núcleo accumbens, que es una estructura que al estimularse va a estimular el sistema mesolímbico dopaminérgico. Eso va a ocasionar que se secrete dopamina. Entonces, lo más importante aquí es que el cigarro hace que se secrete en mayor dosis dopamina, que es un neurotransmisor que está encargado de generar felicidad, placer, alegría, vigor, motivación, agilidad mental en una persona. Entonces, esa secreción de dopamina nosotros la tenemos de manera normal con otras actividades, como puede ser, por ejemplo, el ejercicio o la actividad sexual. Claro que no hacemos ejercicio 3 veces al día, o no hay actividad sexual hasta 5 veces al día, como pudiera ser el fumar un cigarro 5 veces al día. Esa es la explicación por cual la persona acude y por la cual la persona se vuelve adicta. Por esa sensación placentera que está teniendo de manera fácil, digámoslo así. También estimula el locus cerebellus, que es otra estructura del cerebro donde también hay receptores nicotínicos, y esto va a hacer que se secrete norepinefrina. La norepinefrina es una hormona que va a propiciar que el cerebro se encienda, por decirlo así, un despertar generalizado del cerebro. Entonces eso hace que el paciente o el fumador esté más receptivo, se sienta despejado mentalmente, se sienta descansado y pueda tener mayor actividad mental. También esta hormona lo que hace es disminuir el apetito, cosa que nos explica por qué las personas fumadoras tienen menor peso que aquellas personas que a lo mejor no fuman. Otra hormona que estimula es el cortisol, como aquí lo podemos ver. El cortisol es la hormona del estrés. Entonces, lo que hace el cigarro al fumar la nicotina, lo que hace el cigarro al liberar la nicotina es propiciar la liberación de cortisol, que hace que disminuya nuestro nivel de estrés, ¿ok? Se ha comprobado que cuando se estimulan los receptores nicotínicos con un cigarro, vamos a explicarlo así a grandes rasgos, se prenden o se estimulan o se expresan más receptores nicotínicos, ¿ok? A eso se le llama upregulation. La upregulation es aquella situación en donde por más veces que fumen, más receptores nicotínicos se estarán presentando en esa persona. ¿Qué quiere decir esto? Que esa persona va a tener mayor necesidad de fumar. ¿Por qué? Porque tiene más receptores que se pueden estimular, y también porque un cigarro ya no le va a causar la misma sensación que le causaba al principio, porque ya tiene más receptores para estimular, para poder llegar a ese nivel placentero. Eso es lo que nos explicaría la tolerancia. Entonces, el paciente que ya fumó una vez es muy propenso a que vuelva a fumar. De hecho, la nicotina es una de las drogas que tiene hasta un 30% de probabilidad de que con una sola prueba haya dependencia, y es por eso, por la upregulation, que genera más receptores nicotínicos, y entonces el paciente se ve obligado a consumir mayor cantidad para generar una misma sensación de placer que antes tenía con un cigarro, y también tiene que consumir para evitar aquellas sensaciones desagradables de la abstinencia. Entonces, vemos que el tabaquismo en general es la primera causa de mortalidad evitable. ¿Qué quiere decir esto? Que el simple hecho de no fumar evitaría contraer múltiples enfermedades y, por lo tanto, la mortalidad a largo plazo. El fumar es responsable de tantas enfermedades cardíacas, pulmonares, muchos tipos de cáncer, principalmente puede ser cáncer pulmonar, cáncer de riñón, y es evitable. Entonces, este es un tema muy importante preventivo. ¿Por qué? Porque es una situación que está en nosotros evitar. Hay patologías que, por ejemplo, tienen un descendente genético donde no podemos evitar, pero aquí sí.
Entonces, el simple hecho de dejar de fumar puede evitar que en algún momento tengas un ingreso hospitalario, a lo mejor no ahorita, sino cuando tengas 40 años y tengas a lo mejor un ataque isquémico. La OPS, que es la Organización Panamericana de Salud, reporta que en cuanto al tabaquismo en México, que 13 millones de personas son fumadoras y a consecuencia de esto, aproximadamente 4 millones de personas mueren cada año por alguna enfermedad relacionada a este hábito. Esto nos equivale a una persona cada 10 segundos aproximadamente. Y nos dice que mata alrededor de 53,000 personas al año, que si lo dividimos entre los días del año nos da un resultado de 153 personas por día, aproximadamente el 10% de muertes nacionales. Dato que pues sí es muy importante porque como dijimos anteriormente pudiera ser evitable con el simple hecho de dejar de fumar. La media de edad en la que se ha encontrado el inicio del hábito tabáquico es a los 19 años, aunque los últimos años reportan que ha habido inicio de consumo desde los 12,5 años, cosa que es muy importante ya que el iniciar el hábito tabáquico a mayor temprana edad genera mayor dependencia y también genera en los pequeños que no se termine de desarrollar ciertas estructuras cerebrales que se terminan de desarrollar hasta los 21 años. Entonces son secuelas que ya no tendrían reparación. Se estima que el consumo anual por persona de cigarrillos son aproximadamente 733 cigarrillos al día. Este dato es importante porque hay una cifra que se llama índice tabáquico que nosotros calculamos en aquellas personas fumadoras para saber o estimar qué probabilidad hay de que un paciente sufra cierta enfermedad, principalmente POC, que es una de las enfermedades que está causada, su principal factor de riesgo es el fumar. El índice tabáquico lo puedes calcular de una manera muy fácil y este aumenta conforme los años de consumo que tenga la persona y la cantidad de cigarrillos que fume por día. Más adelante se los voy a explicar. Entonces, el índice tabáquico es una fórmula donde ustedes van a multiplicar el número de cigarrillos que consumen al día. Este número tiene que ser un promedio de la cantidad de cigarrillos que consumen. Si consumen a veces 5, a veces 4, a veces 3, pero mayormente 5, ese sería el número que pondrían aquí. Ese número lo van a multiplicar por el número de años que llevan fumando, ¿ok? Y lo van a dividir, lo que les salga lo van a dividir entre 20, que es la cantidad de cigarrillos que tiene una cajetilla. Cuando ya tengan ese resultado, si el resultado es de 0 a 10, vamos a decir que la probabilidad de padecer EPOC es nula. Si tenemos un resultado de entre 11 y 20, tenemos una posibilidad moderada. Si tenemos de 21 a 40, vamos a tener un riesgo que puede ser intenso y más de 41 puede ser un riesgo alto de padecer EPOC. Algunas bibliografías sugieren que un índice tabáquico mayor a 20 nos sugiere también una posibilidad de cáncer pulmonar, ¿ok? Entonces esa es la forma en la que ustedes podrían conocer su índice tabáquico, aunque sean jóvenes, aunque lleven a lo mejor 2 años fumando, la cantidad de cigarrillos que consumen por día es importante para modificar esta cifra, como lo pueden ver, y también si lo realizan y a lo mejor ya están en un riesgo moderado, a lo mejor es momento de que dejen pues el hábito a fin de disminuir su índice tabáquico y con ello contrarrestar ciertas patologías que podríamos presentar a la larga si continuamos de esta manera, ¿ok? El 21 de mayo del 2003 se firmó un convenio que se llamó Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. Este se firmó con la OMS y distintos países, donde se generaba un convenio para hacer conciencia en aquellas personas fumadoras e invitarlas a desistir de este hábito. México tuvo un papel importante ya que fue el primer país a nivel mundial en renovar este convenio y pues con ello se inicia la propuesta de espacio libre de humo de tabaco y se lleva hasta las universidades esa meta, el querer hacer universidades, escuelas y lugares libres de humo de tabaco. Entonces aquí surge una duda, ¿existe el derecho a fumar? Y la Organización Mundial de la Salud escribe que fumar y exponerse al humo de tabaco es una elección personal. Entonces, es cierto que muchas personas tienen su derecho a fumar, pero como es una situación que no se puede hacer de manera restringida, que no puedes evitar que el humo se disperse,
se tiene que crear esta estrategia de lugares libres de humo de tabaco, porque es elección de aquellas personas que no se quieran exponer a ese humo, puesto que aquellas personas que no fuman directamente el cigarrillo, pero que están expuestas a este humo o a las partículas de este humo, se vuelven fumadoras pasivas y pueden presentar a la vuelta del tiempo las mismas consecuencias de salud que una persona que está fumando directamente el cigarro. La Comisión Nacional de Derechos Humanos define que la prohibición de fumar en espacios libres de humo de tabaco no es una acción discriminatoria, sino más bien una acción de respeto hacia el derecho de aquellas personas que no quieren exponerse a las toxinas que el humo de este cigarrillo genera. Vamos a hablar un poco del vapear. El vapear es una nueva forma de fumar, digámoslo así, es sustituir un cigarro de tabaco por un cigarro electrónico, donde los jóvenes calientan un líquido para producir un aerosol que es el que inhalan a final de cuentas. En este líquido pueden poner marihuana, nicotina u otros complementos que van a inhalar al momento de que este se vuelva aerosol. El vapear se ha vuelto muy popular actualmente ya que tenía ciertos beneficios comparado con el cigarro, como cuáles, que podía ser a lo mejor barato, que no generaba un mal olor en los dedos y en la ropa, que no manchaba a lo mejor los dedos y que, entre otras cosas, no estaba tan restringido como el fumar. Pero se ha demostrado, y principalmente a finales del año pasado, muchos casos de pacientes fumadores del vapeo con una situación en común que se llama neumonitis. El SINAVE, que es el Sistema de Vigilancia Epidemiológica, reporta en el 2019 un estudio epidemiológico donde se invita a que a todos aquellos pacientes jóvenes que lleguen con neumonitis de una etiología desconocida, donde no tienen antecedentes de VIH, donde no son portadores de diabetes, o alguna situación que los inmunodeprima para tener una neumonitis, se indague en si no tienen el hábito de vapear, ya que para el 2019, como habrán escuchado, se generaron aproximadamente 500 casos en Estados Unidos de chicos que llegaban a un centro de salud con dificultad respiratoria principalmente, y al estudiar se presentaban datos de neumonitis o una neumonía que podía ser eosinofílica o una neumonía que podía tener algunas situaciones que no eran reconocidas para un agente patógeno específico. Entonces por ello se empezó a buscar una causa. Eran pacientes que se llegaban con hemorragias alveolares, o con neumonías lipoideas, que son situaciones que no son tan comunes, por decirlo así, y menos en pacientes jóvenes donde no se espera un descenso o una falla en su sistema inmunológico. Entonces, al estudiarlo solamente coincidían en una situación, que estos pacientes eran usuarios del vapeo. Entonces, ¿el vapear es menos riesgoso que el fumar? No, el vapear se ha demostrado que tiene los mismos efectos, pudiera ser en cuanto a la adicción hacia la nicotina o hacia la marihuana, son los mismos efectos. A lo mejor de momento no se ve el mal olor o cuestiones como esas por el estilo, pero claro que tiene los mismos efectos y por el contrario, hemos visto que genera irritación de la vía aérea y consecuencias para la respiración muchísimo más tempranas que lo que sería el tabaco. ¿Ok? Entonces, consideramos que el vapear no es una opción a dejar el tabaco, ni es algo a lo que te puedas brincar si quieres evitar el fumar, ¿ok? El vapear como tal no está prohibido por la COFEPRIS ni está prohibido todavía. Sin embargo, la COFEPRIS sí prohíbe la venta, la distribución y la promoción a todos estos instrumentos que estén incitando o que inviten a la población a vapear, ¿ok? Ahora bien, hablando ya un poco en cuanto a la intención de dejar de fumar, vamos a ver que todos los fumadores que pretenden dejar el hábito pasan por distintas fases del abandono de tabaco. La primera fase es una fase de precontemplación, como su nombre lo indica, es cuando la persona está contemplando dejar de fumar, pero solamente lo planea o lo piensa, sabe que es necesario, pero no pone una fecha ni delimita el tiempo, solamente considera la idea de que sería bueno realizarlo. Posteriormente viene una fase de contemplación en la cual la persona sí ya delimita que requiere dejar de fumar en los próximos 6 meses, pero en su interior reconoce que se le hace complicado o que cree que no tendría la fuerza de voluntad para realizarlo.
Posteriormente viene una fase de preparación. En esta fase de preparación ya genera un plan, una estrategia para poder dejar de fumarlo. Y él mismo reconoce que incluso ha ido disminuyendo la cantidad de consumo. Posteriormente ya viene la fase de acción, aquel momento en el que la persona ya no fuma definitivamente ningún cigarro como método de su plan. Una fase de mantenimiento es cuando la persona se ha mantenido, como su nombre lo indica otra vez, por lo menos 6 meses sin la necesidad y sin haber consumido ni siquiera un cigarro. Posteriormente puede presentarse una fase de recaída, que es muy común en todos los fumadores que presenten por lo menos una vez en todo este proceso una fase de recaída, la cual no significa fracaso. Sin embargo, hay que seguir desde ahí con la abstinencia para no volver a comenzar. Es común la recaída por la necesidad de sentir la liberación de dopamina en el cuerpo de manera rápida y también por el hecho de que estaba acostumbrado su sistema a tener altas dosis de dopamina de manera instantánea y de manera fácil. Entonces puede haber la recaída, pero el punto es que la persona siga a partir de ese punto y no que se detenga ahí y que siga consumiendo. Para llegar por último a la fase de finalización, en la cual va a pasar un año aproximadamente que la persona no haya consumido ningún tabaco y que no sienta la necesidad ni el deseo de quererlo consumir. Entonces vamos a tener en cuenta que estas son las fases del abandono de tabaco, que cualquier persona fumadora pasaría por cada una de estas. Todo tiene un inicio, una secuencia y un final. No es posible que de la planeación llegue a la finalización, como aquí, que es el proponérselo y al otro día dejar de fumar. Todo esto es un proceso, ya que el consumo, como les comenté, va generando la dependencia y entre mayor dependencia, pues mayor dificultad para dejar el consumo. Pero ¿por qué es importante que nos propongamos el dejar de fumar en caso de ser fumadores? Como vemos en esta imagen, este es el cuerpo del fumador. Esta imagen es un modelo que creó la OMS para expresar de manera gráfica todas aquellas alteraciones que genera al cuerpo el estar fumando, ¿ok? Vamos a ver que el número de aquí, el número de la patología corresponde a la ubicación corporal de la afección que se presenta. En el número 1 tenemos psoriasis, que nos dice que en los fumadores se presenta o tienden a desarrollar una enfermedad inflamatoria de la piel que se manifiesta en forma de manchas rojizas que causan picazón y afectan a todo el cuerpo. En el número 1 podemos ver que en este caso se encuentran aquí las placas psoriásicas en lo que son las rodillas. Otros efectos son, por ejemplo, la catarata, que es esa aparición del tejido blanco que se encuentra que se puede apreciar a través de la pupila y puede ir disminuyendo la agudeza visual conforme ese tejido va madurando o va creciendo y que nos puede condicionar ceguera. Arrugas, como lo encontramos en el número 3, ya que el consumir el hábito tabáquico va disminuyendo la elasticidad de la piel y va generando pues que se establezcan de manera más notoria los pliegues o las flexiones que se presentan en la piel. Pérdida del sentido auditivo, cáncer, múltiples posibilidades de cáncer, puede ser cáncer renal, cáncer pulmonar, cáncer cervicouterino, demás, ¿ok? De estómago, aquí los menciona, ¿ok? Cáncer bucal, deterioro dental, enfisema. El tabaco causa una obstrucción pulmonar permanente, lo que les comentaba, que reduce la capacidad pulmonar de captar oxígeno. En casos extremos, para poder respirar, se practica una traqueotomía al paciente, que es esta parte de aquí que vemos, es ese tubito que se hace una incisión por la tráquea donde se conectará el paciente por un ventilador. Que tendrá el efecto de su pulmón. Osteoporosis, cardiopatías, el estar fumando propicia que el endotelio de las arterias y vasos sanguíneos se endurezca y eso nos puede propiciar a muchas cardiopatías, muchas consecuencias a lo largo del tiempo. Úlcera gástrica, discromía de los dedos, que es esa alteración en el color de los dedos cuando se fuma, principalmente al contacto de los dedos con los que es sostenido el tabaco. Deformaciones de los espermatozoides y enfermedad de Buerger, que es una enfermedad que inflama las arterias, venas y nervios de las piernas debido a la disminución del riego sanguíneo.
la cual de no ser tratada podría propiciar hasta una amputación. ¿Ok? Esos son algunos de los efectos nocivos que se propician por estar fumando. Y como les comentaba yo, el ser fumador pasivo nos puede generar absolutamente los mismos efectos, solo que a lo mejor la diferencia sería el tiempo en el que se presentarían. ¿Ok? Entonces, si no son fumadores y no les apetece, pues fumar ni tener ninguna de estas alteraciones, también pídanles a las personas que fuman cerca de ustedes, pues que guarden su distancia. Para aquellas personas que conviven con niños es importante que sepan que todas las toxinas que se liberan en el humo del cigarro se quedan pegadas en la ropa, y cuando ustedes se acercan a un niño o cargan a un niño, el niño la inhala, de la ropa. Entonces, si son padres o si tienen niños chiquitos, hermanos, sobrinos, lo que tengan, y conviven con ellos y fuman, pues por lo menos tengan la precaución de lavarse las manos y cambiarse de ropa cuando vayan a convivir con niños que pues obviamente no fuman y que tampoco merecen tener efectos perjudiciales en la salud por una persona que sí fuma, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si decidimos no fumar? Al dejar de fumar, vamos a ir teniendo, conforme pasa el tiempo, ciertos efectos benéficos. Obviamente no todos al mismo tiempo, cada cosa tiene que recuperarse a su paso. Pero a las 8 horas de dejar de fumar, has eliminado el exceso de monóxido de carbono de los pulmones. Ese gas que irrita la vía aérea, y que en ocasiones puede llegar a producirte tos. A los 5 días vas a tener casi toda la nicotina ha salido de tu cuerpo. Eso pues en pacientes depende de la cantidad de consumo y del tiempo de consumo, pero en general cuando se vaya disminuyendo la cantidad de nicotina es cuando va pasando todos esos síntomas del síndrome de abstinencia, cuando ya no hay un temblor, cuando ya no hay una ansiedad, cuando ya no hay un estado de estrés, cuando ya no hay la sensación de tener que consumirlo, es cuando ya nos vamos, por decirlo así, desintoxicando. A la semana empieza a mejorar tu sentido del gusto y del olfato. A los 3 meses tu función pulmonar mejora al 30% y es recuperada la capacidad de superficie. Al año, un fumador de un atado al día se ha ahorrado aproximadamente 4,000 pesos. Entonces, también si lo vemos por ese lado, vas a dejar de gastar porque puede que no tengas para otras cosas, pero para el tabaco siempre hay dinero, así sean los 5 pesos, 10 pesos. Entonces, si todo eso lo empiezas a ahorrar, al año aproximadamente habrás guardado de 4,000 a 5,000 pesos. A los 12 meses, en cuanto a tu salud, tu riesgo a enfermedades cardíacas se ha reducido a la mitad. Bueno, eso depende, ¿no? Depende la edad, depende el género y depende que no tengas otras comorbilidades. Pero supongamos que siendo sanos puedes reducir hasta el 50% algún evento vascular. A los 5 años tu riesgo de padecer un infarto se ha reducido drásticamente. Claro está que depende del tiempo que ya hayas llevado fumando, ¿estamos? Pero pues todas estas beneficios tiene el dejar de fumar. Entonces, es una cuestión que deberíamos de pensar, sí, aunque también entendemos que no es algo nada más de iniciativa, tiene que haber un control emocional y psicológico por aquello de la abstinencia. Por eso, en la siguiente parte del video vamos a mencionar algunas estrategias que puedan ser de ayuda para abandonar totalmente este hábito. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de unas estrategias que puedes intentar tú mismo para que puedas dejar de fumar. La mayoría de las personas que pretenden dejar de fumar lo pueden realizar por sí solos sin la necesidad de una ayuda profesional. Aunque existe también la terapia de reemplazo con nicotina, muchas personas por la simple decisión pueden dejar el hábito. Si no te resultan, no te estreses, puedes acudir a un profesional, puedes acudir a la terapia de reemplazo. Esto depende de la cantidad pues obviamente de cigarrillos que fumabas al día, el tiempo que llevas fumando, es decir, la adicción, la abstinencia y la tolerancia que hayas creado. Entonces, no te estreses, si no te da resultado, hay que seguir intentando, ¿ok? Como ya escuchamos en el video anterior, pues el hecho del mayor consumo tiene mayor consecuencia, ¿ok? Entonces, la primera estrategia que yo te sugiero es que pongas una fecha plazo. El tener una fecha plazo, no nada más para dejar los malos hábitos, sino para todas las metas que te plantees en tu vida, tiene un efecto benéfico. ¿Por qué? Porque tu cerebro trabaja día a día a fin de llegar a esa fecha con un buen resultado. En cambio, si solamente dejas a tu mente el decir quiero dejar de fumar, pero no le dices cuándo, no va a empezar a trabajar, digamos, con la presión del tiempo. Entonces, establece una fecha. Te aconsejo que esa fecha sea aproximadamente 3 semanas hasta un mes, porque si
Si pones una fecha de 8 días, 5 días, vas a generar mayor ansiedad y puedes caer de nueva cuenta en el seguir fumando a fin de tranquilizar esa ansiedad y ese estrés. Va a surgir frustración por la sensación de no poder dejarlo y entonces no nos va a servir de nada. El segundo punto a sugerirte es que hagas una lista donde redactes por qué quieres dejar de fumar. Los beneficios que puedes poner desde los beneficios que te va a traer a tu salud, a tu economía, en relaciones familiares, personales. Puedes poner que los dedos no vas a tener amarillos, que no vas a tener mal olor, que no vas a tener halitosis, que no vas a desembolsar en un gasto que es innecesario, que no vas a tener que ir a lugares donde sean restringidos para fumar, cualquier cosa. Incluso puedes poner si se lo prometiste a tu mamá, si se lo prometiste a tu pareja, a tus amigos, no sé, lo que tú quieras, pero lo que te motive a cumplir. ¿Ok? El tercer punto que te voy a sugerir, y este va muy de la mano con poner un plazo, es que enumeres el número de cigarrillos que consumes al día. Muchas veces cuando eres un fumador muy activo no tienes en cuenta ni siquiera cuántos cigarrillos consumes. Y si no compraste una cajetilla nueva y ya la tenías y compraste otra, es muy difícil que tengas en cuenta cuántos cigarrillos consumes. Entonces, de la mano con tener un plazo para lograr la meta es el saber cuántos cigarrillos estás fumando por día. Si concientizas cuántos cigarrillos fumas por día, puedes irlos disminuyendo paulatinamente, porque es difícil que de un día al otro día quieras dejarlo por completo si te estás fumando 10 cigarrillos diarios. Entonces, enumera cuántos cigarrillos fumas al día, supongamos 5, al día siguiente date permiso a lo mejor de 4, así mantente a lo mejor 2, 3 días, al día siguiente a lo mejor 3 días, así te mantienes un día más, luego bajas a 2 hasta que lleguemos a 1. Y antes de tu fecha plazo, ya no fumes ni un cigarrillo, que busques aliados. Esto es en tu familia y amigos. Tal cual, coméntale, ¿sabes qué? Quiero dejar el hábito, necesito de tu apoyo. ¿Y cuál va a ser el apoyo? El hecho de que ellos no te ofrezcan, de que ellos no te inciten y que si en algún momento tú lo rechazas, no insistan. Muchas veces la presión social hace que desistamos. Entonces, al hablar con ellos vas a tener un punto a tu favor porque ellos no te van a insistir. También puedes hacer un cierto de juego con alguno de tus amigos con el que tú te lleves muy bien, algún amigo, algún familiar, con el que lleguen a algún acuerdo de que a lo mejor si tú fumas, le vas a dar algo a esa persona, a lo mejor 20 pesos, a lo mejor 50 pesos, algo que a ti de alguna manera te esté calando para que entonces no desistas y te mantengas más firme en tu idea de no fumar. El cuarto punto es que tienes que desaparecer todas las cosas que te recuerden el cigarro. El hábito tabáquico es muy propicio a estimularse la necesidad de consumirlo por los estímulos visuales. Es decir, si ves un cenicero, canción que te recuerda momentos en que has estado fumando, si por ejemplo algún olor, si estás con alguna persona que está fumando, si ves un encendedor o cuestiones que te recuerden o que te lleven a los momentos en los que estás en los que estás consumiendo un cigarro. Entonces procura desaparecer todo eso de tu casa, de tu habitación y del ambiente donde tú te rodeas para que no haya ese estímulo visual que te desarrolle la necesidad de quererlo consumir. Otra de las recomendaciones es que hagas pequeños periodos de abstinencia. Tú mismo tienes que proponerte periodos de abstinencia. Por ejemplo, el primer día tienes que hacer un periodo de abstinencia de 2 horas, que haya una diferencia o una separación de tiempo de 2 horas entre un cigarrillo y otro. Si ya vas disminuyendo la cantidad de cigarrillos que estás consumiendo, que como comentamos anteriormente, al principio eran 5 y ahorita estás fumando 3, que por lo menos entre estos 3 cigarrillos haya una distancia de 4 horas, 5 horas e irlas aumentando gradualmente. A esto se le llaman pequeños periodos de abstinencia con los que te vas a ir acostumbrando. Al principio vas a tolerar 2 horas, después vas a poder tolerar 4 horas, hasta que llegues a ser capaz de pasar hasta 12 horas sin haber consumido ningún cigarrillo. Entonces, así vas a ir prolongando tus periodos de abstinencia a que estos periodos de abstinencia se vuelvan un día completo, 2 días completos y vas a ir espaciando tu consumo. Ya sabemos que al dejar la nicotina vas a tener el efecto craving, esto es que vas a tener la necesidad de consumirla a fin de tranquilizar ese estrés, esa ansiedad de consumo, la falta de sueño, la irritabilidad y sentir esa sensación placentera que el cigarro te brinda. Recuerda,
esa sensación desesperante es pasajera y va a pasar en aproximadamente 8 o 15 días. Todo depende de la cantidad de cigarrillos que tú fumabas o que tú consumías. Es una sensación desesperante, sí, pero es tolerable. Tienes que ser fuerte para poder pasar este periodo de abstinencia. Esto es hasta que tu cuerpo se vaya desintoxicando, ¿ok? Entonces, todos esos síntomas definitivamente va a llegar a un punto en el que se dan y desaparezcan, pero tienes que pasar por este lapso de desintoxicación. Entonces, si en ese momento tú recaes y vuelves a consumir a fin de evitar esa sensación desagradable, vas a tener que volver a empezar y así sucesivamente y no lo vas a lograr. Entonces, si ya sufriste un día, sufriste 2 días y vuelves a consumir al tercer día de abstinencia, pues sufriste 2 días en vano. Entonces, mejor mantente firme, logra tus 8 días para que a partir de ahí puedas desintoxicarte y logres dejar de fumar. Y la última estrategia es que una vez que hayas llegado a la fecha plazo, si te pudiste mantener, ya estarás limpio y desintoxicado de nicotina. Ahora lo que tienes que hacer es evitar ambientes que involucren un cigarrillo. Si por ejemplo para ti ir a una fiesta involucra siempre fumar, lo recomendable es que lo evites mientras pase cierto tiempo donde tú ya no sientas la necesidad de volverlo a consumir. Ajá, entonces es verdad que vas a tener que evitar esto para no para no tener que lidiar con el consumo o no consumo después de un gran tiempo de abstinencia. Y recuerda que cada minuto, cada hora y cada día que pases sin probar un cigarrillo es un logro, ajá, porque estás avanzando y lo estás dejando atrás. Pues eso es todo por el video, chicos. Espero que la información les sea de ayuda. Espero que entiendan un poco mejor por qué es importante que quiten este hábito de su vida si es que lo tienen. Y les voy a dejar aquí en el video igual algunos teléfonos a donde ustedes pueden acudir en busca de apoyo. Si es que con algunas de esas estrategias no lo logran, no se desesperen. Siempre lo pueden lograr. Siempre que ustedes tengan la idea fija en la mente, claro que lo pueden lograr, ¿ok? Bueno, cuídense mucho y nos vemos pronto. Hasta luego.